había dado, pero que, bueno, este era el momento para darla. Y quiero, antes de empezar, estar recordando, porque esta prédica que voy a darle hoy, esta palabra, es continuación de una que di hace unos meses atrás. Y le voy a refrescar un poquito. Hablábamos sobre guardar la fe. Creo que muchos la recuerdan. Y solamente voy a tocar algunos puntos. Si a alguno le interesa, en media pueden estarla grabando y pueden estar edificándose con ella. Para empezar, decíamos que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hablábamos sobre algo que ahora en el tiempo de la ofrenda, nuestra hermana Aida tocaba, y es que todo lo físico viene de lo espiritual, es decir, lo que se ve viene de lo que no se ve. Y estar usted seguro de que lo que usted ve viene de la mano de algo que usted no ve, que es nuestro Padre Celestial, eso es tener fe. Hablábamos también de la fe como justicia. Y tocábamos Génesis 15:6 y hablábamos sobre Abraham. La fe grande de Abraham. Ese Abraham que el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y no lo pensó dos veces, sino que le creyó. Y el creerle al Señor se le contó como justicia. La fe grande, algo que veíamos en Mateo 8:10, y hablábamos de la fe del centurión. Gloria a Dios. Gloria sea al Padre. Y hablábamos que el centurión, el Señor decía que no había visto una fe como la de ese hombre, como la de aquel hombre. Y hablábamos también en Mateo 15:28 sobre la mujer cananea. Una mujer que muchos conocen el pasaje, vino a pedir para su hija, pero sabíamos que no entraba, no clasificaba. Sin embargo, a ella no le importó que le dijeran que el pan era para los hijos, no era para los perros, prácticamente dice el texto. A ella lo único que le importaba era que tenían una necesidad. Y cuando ella se somete y reconoce que aunque el pan no era para ella, ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera para obtener la bendición del Señor, el Señor le dice que grande era su fe. Entonces, hablábamos también de la poca fe. Padre de la gloria. Y estoy como Josefa. Y hablábamos de la poca fe que estaba en Mateo 8:26, perdón. Le estoy aquí parafraseando rapidito porque solamente quiero recordarle esto. Hablaba de Jesús cuando le dice a sus discípulos, hombres de poca fe. Porque aún con el Señor en la barca, pues dudaron de que la autoridad que el Señor tenía, aún teniéndolo allí, no pudieron hacer nada. Y cuando el Señor les reprende, le dice, hombre de poca fe. Algo que no me dio tiempo en aquel momento tocar fue cómo guardamos la fe. Y se lo voy a dar rapidito porque esto me da paso a lo que yo quiero compartirle hoy. Y una de las cosas que nosotros nos da guardar la fe, hermano, es alimentándola con la palabra. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, una de las maneras en las que nosotros podemos guardar la fe, alimentar la fe, es a través de la palabra. Ese hábito que debemos de tener como cristianos de al menos una hora en el día dedicársela a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Otra era pedir a Dios que aumente nuestra fe, y eso es bíblico, hermano, porque lo podemos ver en Pedro, cuando el Señor le dice, he rogado para que no te mengue, para que no mengue la fe en ti. Entonces nosotros tenemos que constantemente estarle rogando al Señor que ruegue por nosotros delante del Padre para que no nos falte la fe. Amén. Lucas 22:32 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no mengue. Amén. Otra cosa era congregarse, hermano. Esto que estamos haciendo nosotros aquí no es por capricho. Y las iglesias hoy, como decía Pablo, no podemos tener por costumbre como algunos que quieren congregarse y hacer sus propias iglesias en la casa.
Hermano, eso no es así. La fe se alimenta del contacto, del roce, del compartir los unos con nosotros, La coinonía es algo que hace crecer la fe, porque siempre hay un consejo, hay una palabra, hay algo que podemos compartir y podemos retroalimentar nuestra fe. ¿Cuánto dicen amén? Otra cosa era el ayuno. ¿Por qué? Porque este precioso estuche, ¿verdad? Ustedes dirán que no, pero el mío es hermoso. Este precioso estuche, pues, es caprichoso, nos cuesta, nos da trabajo. Entonces, nosotros, la única manera que tenemos para hacer menguar la carne es a través del ayuno. No sé si ustedes tienen otro tipo de manera de hacerlo, pero yo he aprendido que a través del ayuno es la única manera. ¿Y por qué es el ayuno una manera de guardar y alimentar la fe? Porque cuando nosotros dejamos que la carne vuele, pues nos volvemos un poco carnales y eso nos lleva a nosotros a ser incrédulos, nos lleva a no creer en las cosas espirituales. Pablo decía, los espirituales con los espirituales, es decir, el carnal no va a entender lo espiritual. Si usted va y se acerca a una persona que no conoce a Cristo y se pone a hablarle de los espíritus, y se pone a hablarle de 20 cosas que nosotros como cristianos creemos, pues dicen que estamos locos. Pero nosotros, entre nosotros mismos, conversamos esos temas y nos retroalimentamos porque cada uno tiene su propia experiencia. ¿Cuánto dicen amén? Mateo 17, 20, 21, el verso 20 dice, Jesús le dijo, por vuestra fe, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará y nada os será imposible. Usted le dice a un mundano, que si usted le dice a una montaña y esa montaña tipifica nuestros problemas, quítate, sal de nosotros y eso va a ocurrir, el del mundo le va a decir que usted se ha vuelto loco. Pero si usted lo dice entre nosotros, pues créame que le vamos a decir amén. ¿Cierto? Verso 21, pero este género no sale si no es con ayuno y oración. Entonces es una de las maneras. ¿Qué género era aquel del que habla el Señor? Es la incredulidad, porque los discípulos no pudieron echar fuera el demonio cuando vinieron a traerle a aquel hombre endemoniado, ¿cierto? Otro era compartir el evangelio, hermano. Una cosa que nosotros tenemos que tener claro es que para nosotros salir a evangelizar tenemos que tener fe. Porque si nosotros no tenemos fe, no podemos salir a llevar las buenas nuevas. Usted no puede predicar a un Cristo si usted no cree que existe. Entonces, para usted salir a evangelizar, tiene que tener fe de que existe el Señor y de que después de la muerte hay una vida que trae ganancia para nosotros, ¿cierto? Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Hebreo 11:6, ¿cierto? Yo diría que sin fe es imposible alcanzar nuestras metas. Encontraremos muchos enemigos en nuestro camino, hermano. Por eso tenemos que llenarnos de fe para poder creer que tenemos autoridad para echar fuera demonios, hollar serpientes, sanar enfermos y resucitar los muertos. Porque si no tenemos fe, nada de eso va a ocurrir en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Algo que troncha esto es el razonamiento humano, el miedo, la pereza, la apatía, la insensibilidad y la incredulidad. Todos estos son enemigos de la fe. Y ese es el tema que hoy yo quiero compartir con ustedes. Porque como cristianos tenemos que entender, comprender que la fe es el ingrediente principal en nuestras vidas. No hay un cristiano que diga yo soy cristiano si no tiene fe en creer que existe un Cristo, que hay un Dios, que hay un mundo espiritual.
por lo que se rige el mundo natural, porque el mundo natural no rige lo espiritual, sino que es lo espiritual el que rige el mundo natural. Amén. Pero entre los enemigos de la fe quiero hoy hablarle de uno en particular, y ese es el espíritu de Amalek. ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos dicen amén? Nadie lo conoce, porque miren que hemos hablado del espíritu de Amalek. Pastor, ¿se olvidaron ya? Amén. Miren, encontré que Amalek en hebreo quiere decir belicoso. ¿Cuánto les suena esa palabra? Miren, los que tienen 35 como yo, recordarán, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Los que tienen esa edad que yo tengo, ¿ves? Pues ustedes van a recordar esa palabra. Yo la oía mucho cuando era niña, que hace poco. Belicoso, yo lo oía en una persona que era un poco molesta, que le gustaba el pleito, la contienda, que siempre estaba buscando algo con alguien con quien contender. Era una persona que era rechazada por su carácter un poco agresivo. Y eso es lo que dice belicoso. Dice que es alguien que guerrea o lucha constantemente, que es inclinado a la guerra. Y dice que también es pueblo que lame. Y esto significa que es pueblo que ama la pelea y la contienda. Ahora vamos a hacer un poquito de historia. Yo no soy muy historiadora, pero le voy a decir más o menos algo. ¿Quién era Amalek? Amalek era hijo de Esaú. ¿Lo recuerdan? Hijo de Jacob. Era hermano de Jacob, hijo de Isaac. ¿Lo recuerdan? Aquellos dos gemelos que salieron fajados. Bueno, pues de ahí sale Amalek. Y recordemos que cuando Jacob e Esaú se separan, no se separan en muy buen ver. Y aquello trajo como consecuencia que Esaú, que es quien dice que viene del pueblo de los edomitas, pues crea una generación, digamos que llena de envidia, de contienda, de odio, de resentimiento. No hubo una empatía, no hubo una afinidad entre familia, es decir, se separaron y no se separaron en muy buen ver. Y eso trajo como consecuencia que los pueblos no se llevaran, no se amaran, no se miraran con buena cara. Dice que es un pueblo nómada de Judea y del Mar Muerto, hoy el Líbano. Cuando hablamos de que encontraríamos enemigos como la pereza, el enojo, la incredulidad, la apatía, la insensibilidad, algo que en este tiempo se ha incrementado poderosamente, podemos ver que todos estos espíritus son aliados de Amalek. Como podemos ver, este señor, este espíritu, no era nada bueno. Vamos a ver algunas características que tenía el pueblo, que tenía el espíritu de Amalek. Y una de las características es que es sutil. Es como la serpiente, hermano. El pastor hablaba de la pitón en la prédica pasada. Y Amalek debe ser familia, porque Amalek era un espíritu, es un espíritu sutil. Dice que es un ladrón. ¿Viene a qué? Viene a robar los frutos de la iglesia. Dice que se levanta contra el propósito que Dios tiene en la vida de su pueblo. Dice que ataca a la familia contra el diseño de Dios. Ahora, quiero que noten algo. Amalek no viene para atacar al pastor, no viene para atacar al líder, no viene para atacar a alguien en particular. Amalek viene a atacar el pueblo y viene a quitarle al pueblo lo que más aprecia el Señor, y es el fruto agradable cuando tú lo estás dando. Porque quieren que le diga algo. Amalek no viene por el fruto agrio, Amalek no viene por el fruto malo, Amalek no viene por el fruto escaso, porque eso al enemigo no le interesa. Amalek viene cuando en la iglesia comienza a haber un renuevo, comienza a haber nuevo fruto agradable, delicioso. Eso es lo que hace
que el espíritu de Amalek se acerque a la iglesia. Amén. Por eso es que tenemos que estar apercibidos, por eso es que tenemos que estar atentos, por eso es que tenemos que volvernos guerreros, por eso es que no podemos descansar. La iglesia no tiene tiempo para descansar más que cuando venga el Señor por ella. Amén. El Salmo 127:1 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que anhelar, desear, buscar que el fundamento de lo que tenemos sea el Señor. Tenemos que pelear para que todo a nuestro alrededor esté en las manos del Señor, para que nosotros miremos y nos veamos en la palma de su mano, para que nosotros durmamos tranquilamente, como dice la palabra, en paz me voy a acostar. ¿Por qué? Porque yo sé que mi Señor pelea por mí. Para que cuando nosotros le digamos al Señor: Padre, envía a tus ángeles, socórreme, tengamos la seguridad, tengamos la certeza de que ese llamado va a ser atendido con urgencia, porque nuestra casa la ha edificado el Señor sobre la roca, o mejor dicho, nosotros estamos edificando con el Señor sobre la roca que es Cristo. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria a Dios. Otra de las características, miren, amado, dice que ataca a los débiles en la fe. Nosotros, hermano, no tenemos una fe constante. No tenemos una medida de fe. Es decir, ninguno de nosotros tenemos un paquete, compramos un paquete de fe y la guardamos y esa fe no se va a gastar. No es así. Cualquier cosa en nuestra vida hace que la fe mengüe, porque el hombre muchas veces es inconstante frente a las circunstancias que los rodean. Tristemente, muchos de nosotros tenemos un carácter vulnerable y las circunstancias hacen que nosotros bajemos la guardia y nos olvidemos que en medio, dice el Señor, en medio de la tormenta ahí yo estoy. Nos olvidamos de todas las promesas hermosas que el Señor tiene para nosotros. Y lo más cotidiano en el hombre es salir a buscar la ayuda del hombre antes que recorrer a la ayuda de Dios. Entonces nosotros tenemos que pelear mucho, porque débiles en la fe, hermanos, somos todos en un momento. Todos tenemos momentos de debilidades. Entonces, el espíritu de Amalek viene a atacar a aquel que su fe mengua porque se ha apartado del propósito del Señor y ha dejado a un lado la palabra de Dios. Otra característica, dice que viene acompañado del odio, del resentimiento, de la contienda, del enojo, de la división, la venganza. Ataca la finanza, ataca la economía. Por eso es que más adelante vamos a ver que una de las cosas que hizo Amalek fue destruir una y otra vez durante 7 años el fruto, la siembra, las provisiones del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque se habían apartado del Señor. Ataca la finanza y la economía, ataca por la retaguardia, opera con la traición. Padre de la gloria, hay tantos que en las iglesias se levantan para contender, para traicionar, para olvidarse de dónde los sacó el Señor. ¿Saben qué? Muchas veces olvidamos que quien nos sacó del lodo no fue el hombre, no fue el ministro, que día a día tenemos que lidiar en una iglesia, sino fue el Señor. Que cuando ustedes, yo, llegamos a esta casa, no llegamos por voluntad propia, hermano. Llegamos porque el Espíritu Santo nos convenció y nos trajo. Amén. Y entonces eso lo olvidamos. Olvidamos quiénes éramos. Llenos de inmundicia, llenos de mentiras, llenos de tantas cosas feas. Y día a día el Señor fue lavando, sanando nuestras heridas, cambiando nuestra vestimenta,
Nos cambió el hablar, la manera de vestir, la manera de pensar, la manera de ser, la manera de vivir. Y entonces un buen día nos olvidamos de eso y nos ensañamos con el hombre creyendo que estamos haciéndole daño al hombre. Pero al final el daño se lo hacemos al cuerpo de Cristo. Porque ese hombre que señalamos, atacamos, difamamos, ese hombre, esa mujer, eso pertenecen al cuerpo de Cristo, es parte de la iglesia. No, el cristiano no, digamos que nuestra cuota no es pegar el pie sobre el hermano, sino extender la mano para levantar al que está caído. Amén. Pero eso va para todo el mundo, de ustedes, de nosotros, al ministro y del ministro a nosotros. No podemos creer que los ministros son algo fuera, son extraterrestres, son algo fuera normal. No tienen pie de barro como nosotros. Nosotros todos, unos y los otros, tenemos diferentes caracteres, diferentes costumbres, diferentes maneras de vivir. Entonces, hermano, no nos hagamos daño los unos a los otros. Miren, quiere que le diga, el ojo no se faja con la nariz. ¿Alguno aquí alguna vez ha tenido que ir a un hospital porque la oreja se fajó con la nariz? ¿Hay alguno aquí porque la lengua se le trabó y le hizo daño en un riñón? ¿El riñón le hizo daño al corazón? No, hermano, el cuerpo no se ataca. Al contrario, muchos reflejos, yo no sé mucho de medicina, pero los médicos que están aquí me corrigen, pero muchas cosas en el cuerpo humano suceden como defensa, porque el cuerpo, cuando algo exterior ataca, pues él mismo se defiende. Todo el cuerpo cuando le da fiebre al cuerpo completo, y según he escuchado, yo no soy médico, vuelvo y le digo, pero es una manera de defenderse el cuerpo, es algo para defensa. Entonces, hermano, por amor de Dios, no nos hagamos daño los unos a los otros. Otra cosa dice que quita la pasión por la presencia de Dios. Ya no tengo deseo de ir al ayuno, no me voy a levantar temprano. Anoche me acosté tarde, llegué tarde del trabajo, tuve que lavar, tuve que planchar, hice guardia. ¿Cuántos pero? Mañana el ayuno y pasado mañana Santa Cena y hay que llegar temprano y hay que cargar silla y hay que limpiar y el otro que hay que mandar. Y cuando usted viene a ver, hermano, es una carreta lo que tiene de excusas, Eso es perder la pasión por las cosas del Señor. Tenemos que ser apasionados por el servicio. Tenemos que ser apasionados por la casa. Que el celo por la casa nos consuma. Que miremos las paredes y veamos, no, espérate. Esto aquí no iba, esto no puede ir ahí porque eso se ensució, pero eso no estaba ahí. No espere que la que limpie lo haga. Nosotros somos parte de la casa y la casa es parte de nosotros. Yo no sé ustedes, pero aprendí con mis padres biológicos, pero también lo aprendí con mis padres espirituales, que esto, que es el templo arquitectónico, es parte de nuestra vida. Nosotros anhelamos que esté linda la casa, porque es ahí donde dice la palabra, el Señor envía bendición y entonces tenemos que cuidar el templo, sentir pasión por la casa. Amén. Otro es que te impide el avance hacia la conquista de los propósitos y metas de Dios en tu vida. Hoy el mensaje es: no tenga en menos las maquinaciones del enemigo. Existe el mundo de las tinieblas. Cuando te hablen del espíritu de Pitón, aprende para que te defienda. Cuando te hablen de Amalek, aprende para que te defienda. No es que somos mega ultras espirituales. Por amor de Dios, lo que queremos es que la iglesia sepa defenderse. Que la iglesia sepa cómo tienes que vivir. Que la iglesia sepa contra qué. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. ¿Contra qué? Vamos, hermano, hoy es jueves. ¿Contra qué? ¿Contra qué? Están dormidos. Hermano, despierte. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, espíritu inmundo.
Esa es nuestra lucha, es nuestra guerra. Entonces, porque son reales, tenemos que saber entonces contra quién tenemos que pelear. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Ahora, Amalek es el primer pueblo, le pido al Señor que me dé tiempo, es el primer pueblo que le sale al encuentro al pueblo de Israel. Y quiero que estemos viendo Deuteronomio 25, 17, 18, 19. Si los niños de media le ayudan ahí, para que ustedes puedan leerlo. Dice el verso 17, acuérdate. Miren, el Señor le está diciendo, acuérdense. Porque muchos han pasado situaciones y saben que viene de las tinieblas. Ataques que vienen de las tinieblas. Entonces el Señor le está diciendo, acuérdate lo que te hizo Amalek en el camino. Cuando salías de Egipto. Muchos no han terminado de salir para entrar en la casa y ya el enemigo se ha levantado. ¿Saben por qué? Porque el enemigo no tiene poder para saber el día de mañana, pero huele, porque ve la luz que hay en usted y se levanta contra el propósito que el Señor tiene. Y usted no ha terminado de poner un pie en la iglesia y ya está teniendo problemas y ya está pensando, no, que va, esto no es conmigo. Si no he entrado por la puerta y ya estoy teniendo problemas. Hermano, no se detenga. Avance, no se detenga, marche, porque lo que el Señor tiene para usted no puede ponérselo en bandeja al enemigo. No permita que el enemigo lo desenfoque. El verso 18 dice, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. Pero miren, escuchen, de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Entonces cuando usted esté trabajado y cansado, el enemigo va a atacar. Es ahí donde el enemigo se va a ensañar. Cuando usted esté débil, no se quede en casa. Cuando tenga un problema, no se lo trague. Ahí está el ministro. Ahí hay un grupo de intercesión. Griten, clamen, rueguen, busquen al Señor. Es lo primero que tienen que hacer. Tírense de rodillas. No pueden. Arreguíndense de una soga, pero no dejen de clamar a Dios. Clamen. Porque dice que cuando estamos débiles es cuando de verdad ataca. El verso 19 dice que por tanto cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la posea, borrará la memoria de Amalek debajo del cielo, no lo olviden. ¿Sabes qué? Mientras yo leía este versículo, el Señor me ministraba algo. Y es que dice que cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Sabemos que está hablando de la tierra prometida, pero papá me daba algo un poco más cercano, porque esto nosotros tenemos que pasar, somos peregrinos en la tierra, tenemos un tiempo que pasar por aquí. Entonces la iglesia es como esa tierra en la que el Señor viene y nos trae para que seamos edificados. Y es como diciéndote el Señor, te traje a un lugar bendito, te traje a un lugar donde vas a estar guardado porque mi presencia mora. Entonces cuando yo te dé descanso, cuando te prepare, cuando te habilite, cuando te sientas que ya está fuerte espiritualmente, has pasado un corderito, ha pasado un intermedio, ha pasado en doctrina avanzada, pues entonces levántate, levántate.
Levántate como guerrero, levántate por tu casa, levántate por tu familia, levántate por tus hermanos, levántate por tu nación, levántate porque tú cuenta. Tu oración tiene un código. Tu oración, tu hablar, tu voz tiene un código, úsala. Aprende a conocer el potencial que tienes. Aprende a conocer lo que el Señor ha depositado en ti. Aprende a conocer que no eres insignificante, que eres algo importante, que eres importante. Cuando nosotros entendemos que en el reino de Dios somos importantes, hermano, que cuando en la iglesia no somos algo aislado, que somos una familia. Miren, hermano, el enemigo tiene que coger la cola. Entonces, Amalek era un pueblo cananeo. Dice que cuando Israel descansa en Redifín, aquí es donde lo ataca. Dice que allí atacó aquello que eran las partes más débiles, ataca por la retaguardia. Ahora le voy a decir algo. Si usted no derrota a Amalek, si usted no aprende a derrotar al enemigo, el enemigo lo va a derrotar a usted. Por eso es que tiene que levantarse en fe, tiene que levantarse con fe y tiene que levantarse por fe, creyendo y confiando que el que pelea por usted es más grande que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero que vean algo en estos pasajes. Dice que desbarata la retaguardia de los débiles, como le comentaba, cuando estaban cansados y trabajados. Y es por eso, hermano. Por favor, quiero que escuchen que en 1 Samuel 15, 2, 3, el Señor le dice a Saúl: ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Hermano, no se le ocurra cuando el Señor le da una orden desobedecerla. No se le ocurra cuando Dios le dice no le dé tregua al enemigo que te persigue. Mire, Amalek puede ser su problema, su ira, su carácter. Amalek puede ser aquello que ha venido incomodándolo, aquello que viene del mundo con usted y que usted no puede soltar. Un cigarro, un trago, un amigo que no le conviene, un lugar a donde no puede ir. Aprenda a identificar su Amalek para que no se deje vencer. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios dice todo, hermano, es todo. Cuando Dios dice todo, hermano, no dejen nada. Cuando leemos el texto literalmente, y se lo confieso, me dio un frío en el estómago. Porque cuando el Señor le dijo a Saúl, no dejes nada, y clasifica ni niños ni adultos, nada. Para Dios nada es nada. Dios no tiene término medio. Y uno dice, por Dios, pero es que, ¿quién fue el que le arrancó la cabeza a Saúl? Un amalecita. Entonces el Señor le estaba diciendo, si tú no derrotas hoy, Él te va a arrancar la cabeza. No deje al enemigo con cabeza, hermano. No deje que el enemigo se mofe de usted. Hágale, mire, el pie sobre la cabeza, aplástale la cabeza, destrúyalo. Al enemigo, con el enemigo no se negocia, al enemigo se destruye. Porque el enemigo que usted no destruya hoy, mañana sus hijos, sus generaciones tendrán que hacerlo. Más las propias peleas, guerras y luchas que van a tener como generación, usted le va a estar agregando una gotica más de arena. Gloria sea al Señor, Padre. Miren, esto es algo fuerte. Hay un pasaje que quiero, y es aquí donde quiero empezar a predicar. Gloria a Dios. Padre, tú eres grande, mi rey. Y está en Jueces 6. Le voy a parafrasear un poco, y esto es cuando el pueblo de Israel
dice que hace lo malo delante del Señor, y el Señor, por su desobediencia durante 7 años, le permite que este pueblo, los amalecitas y los madianitas, vengan y constantemente destruyan todo lo que había en el pueblo. Israel se convierte en un pueblo lleno de temor, de miedo, lleno de idolatría, porque se vuelven a la idolatría. Eso es lo que hace que el Señor se moleste al extremo con ellos. Y el verso 1 de Jueces 6 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Hermano, cuando el Señor se aira, Padre de la gloria, no es por gusto, hermano. Cuando el Señor lo hace es porque el hombre ha llegado a su punto, a tocar ya lo último, la última gota de paciencia de nuestro amado Señor. Y lo vemos en Sodoma y Gomorra, lo vemos cuando Noé, lo vemos cuando tantas veces el Señor tuvo con el pueblo de Israel, pues castigarle, tomar decisiones drásticas, porque el pueblo era un pueblo de dura servir. Ahora, el verso 3 de Jueces dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y lo atacaban. Esto es algo que ahorita veíamos, que es un espíritu que no ataca solo. Y aquí lo vemos con grandes y poderosos enemigos de la fe. ¿Por qué enemigos de la fe? Porque vienen a socavar la fe, vienen a socavar la vida del cristiano, vienen a socavar el fundamento en lo que usted ha hecho su vida, y lo zarandean y lo convierten muchas veces en rastrojo, porque de donde en lo que han hecho, han levantado su casa, es la arena o es la paja. Entonces, pues, no tienen un fundamento, no tienen un firme, no tienen algo sólido, no han construido sobre la roca que es Cristo, y terminan, ¿sabes cómo? En las manos de los amalecitas, de los madianitas y de aquellos otros del oriente que eran tan destructores como ellos. Cuando ya todo estaba sembrado, dice la palabra, subían. Quiere decir, ¿sabes qué? Cuando la iglesia comienza a dar fruto. Cuando ya ustedes, nosotros que somos la iglesia, comenzamos. Miren, ¿quieres que le diga algo? Una de las cosas que nosotros, es decir, nuestra casa, está cuida, es un fruto nuevo para nosotros, es el evangelismo. Algo por lo que habíamos batallado, habíamos peleado con papá ahí para que levantara ese ministerio en nuestra casa, pero bueno, hoy en este era el tiempo. Y gloria a Dios, es una bendición. Cada sábado, entiéndalo, iglesia, cada sábado, cada viernes en la madrugada, usted y yo tenemos la obligación de levantarnos como intercesores, a clamarle a Dios por esos que se van a los hospitales, a las cárceles, a las calles, a llevar las buenas nuevas del Señor. Y los que están en el chat de la casa y pueden ver cuando se recoge de la cosecha, hermano, es hermoso. Es hermoso los testimonios, es hermoso lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Entonces, hermano, que le duela, cuando llegue el viernes, la madrugada del sábado, recuerde, si el Señor por alguna razón lo despierta, no se vuelva a dormir. Tírese de rodillas a interceder por aquellos que se han levantado al día siguiente para ir a llevar las buenas nuevas. Porque vale la pena, el hermano, vale la pena. Gloria a Dios. El versículo 4 dice: y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra. El enemigo no viene para convertirse. El enemigo no viene a traerle un regalo, a traerle una primicia, a traerle una bendición. El enemigo viene a aplastar, a destruir, a matar, a hurtar
dar lo que el Señor le ha dado. Y si usted está consciente que lo que usted tiene viene de Dios, levántese como guerrero. Levántese como un hijo de Dios y defienda lo que tiene. Defiéndalo, porque dice que acampando entre ellos, dice el verso 4. ¿Sabes qué? Entonces Madián es el espíritu que viene de turista. No, viene a quedarse. Porque cuando viene, dice que el espíritu inmundo y ve la casa limpia y vacía, dice, vuelvo a mi casa. ¿Por qué? Porque tenía derecho legal. Porque nosotros en un momento le dimos derecho legal. Pero en un momento pues despertamos de la amnesia, tomamos autoridad y nos arreguindamos del Señor para que limpie nuestra casa. Pero como solamente fue un despertar, volvemos a dormirnos. Y dice que la condición postrera es peor. Entonces ahí donde el enemigo dice, bueno, ahora vengo y me siento a disfrutar de lo que tengo. Hermano, no lo permita. No lo permita. No permita que en su templo usted, yo, somos templo del Espíritu Santo. Que este templo sea poseído, no, pero sí influenciado, acechado por espíritus de las tinieblas, por aquellos espíritus que lo van a llevar a buscar de nuevo su antigua vida, aquellas viejas costumbres, y comienza entonces como el pueblo de Egipto a recordar lo pasado, lo que tenía, lo que dejó. Pero aquello que usted tenía, aquello que usted dejó, es bueno que recuerde que si lo dejó es porque no le fue bien. Porque si usted llegó a los pies de Cristo buscando misericordia, es porque el mundo, Madián, es porque los amalecistas le saquearon y le arrancaron y le destruyeron todo lo que tenía. ¿Saben qué? Aún estando en el mundo, cuando nuestra vida toca fondo, es porque hemos dejado que ya todo se vaya a pique. Y hasta el mismo enemigo, porque nosotros en ese momento no tenemos la presencia del Espíritu Santo. Y Dios nos mira, pero tiene misericordia de nosotros. Y en ese momento es cuando el Señor dice, hijito, ahora yo voy a meter la mano por ti, te voy a sacar de donde está y te voy a traer a un lugar diferente. Este lugar donde usted está es un lugar diferente. Cuídelo, ámelo y pelee por él. Vale la pena. Dice que llegaban para estacionarse, porque cuando se acampa es porque se le ha dado derecho de quedarse en el lugar. Vemos que primero acampan y luego destruían los frutos de la tierra. Nosotros, ¿qué somos, hermano? Somos tierra. Somos buenas tierras, ¿verdad? Amén. Amén. Yo no sé ustedes, pero yo soy buena tierra y declaro que la palabra de Dios, que es buena semilla, va a dar fruto en mí. Y noten que destruían, dice un pasaje más atrás, más adelante, creo que es el verso 5. Dice que destruían las ovejas, los bueyes, los asnos. ¿Y esto qué tipifica? La congregación. Las ovejas, el pueblo, los bueyes, aquellos servidores, aquellos que siempre están ahí dispuestos al servicio. ¿Quiénes eran los asnos? El asno es aquel servidor que da una milla extra, aquel intercesor que lleva sobre sus hombros la carga del servicio más aquellos que en su corazón siente que tienen que pelear por ello y constantemente están peleando. Son aquellos Abisai, son aquellos siervos fieles, son aquellos que no duermen cuando muchos están durmiendo para pelear por nosotros. El verso 5 dice, porque subían ellos, como le decía, y sus ganados venían con sus tiendas en grandes multitudes como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla.
Esto me habla de un destructor que se organiza para atacar y viene a destruir. El tiempo es algo serio. El verso 8 dice: Jehová envió a los hijos de Israel un varón, quiero que escuchen bien, profeta, el cual le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Verso 10, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Miren, hermano, yo le doy gloria a Dios porque en esta casa no falta, no escasea la palabra, ni a través de los ministros, ni a través de la vasija que Dios usa en esta casa, pero ni tampoco a través de los tiempos proféticos. Y a veces el Señor nos habla a través de uno de ellos, y mientras estamos en la iglesia bajamos la cabeza y decimos: nos están desnudando y tremenda pela nos están dando. Pero cuando salimos de ahí de la puerta, es como que las aves de los cielos vienen, las aves, los demonios vienen, los espíritus inmundos, las aves vienen y se comen esas palabras porque la olvidamos inmediatamente. Y yo le doy un consejo: escuchen los turnos proféticos, escuchen la palabra que se trae, porque cuando Dios nos habla y nos confronta mientras estamos sentados ahí escuchando, es porque Dios quiere que esa palabra cobre vida en nosotros, no que las echemos en la basura, sino que la pongamos por obra. El verso 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joac Abiserita y su hijo Gedeón. Y estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Miren, este verso yo se lo voy a ministrar así como el Señor me lo dio a mí. Porque muchas veces hemos visto que Gedeón estaba escondido. Pero quiero que noten algo. Gedeón estaba, dice, que en el lagar. ¿Qué es lo que es el lagar? El lugar donde se procesa la uva. ¿Qué es lo que es la uva? El gozo. Si era un pueblo que constantemente era agredido, saqueado, no podía haber gozo. Él estaba escondido en el lagar. Era señal de que el lagar no estaba funcionando. Entonces no había vino, no había gozo. Pero Gedeón, verso más adelante, el Señor le dice: varón esforzado y valiente. Y sinceramente muchas veces me pregunté, y al final el Señor me dijo, porque no estaba como cobarde allí. ¿Saben qué? ¿Cuánto hay en el mundo que tienen que esconderse en una cueva, que tienen que esconderse en la montaña, que no pueden predicar un evangelio, que no pueden decir que son cristianos, que son agredidos, que son quemados, que son ahorcados, que predican un evangelio a escondida, porque no pueden, como usted y como yo, exhibirnos con una Biblia en la mano? Y ese era Gedeón. Gedeón estaba escondido en el lagar, pero no estaba allí, digamos que durmiendo. Dice que estaba aventando el trigo. Normalmente el trigo se aventa en lugares altos para que el viento saque la paja y quede el grano. Pero aquí Gedeón lo estaba haciendo él mismo con su propia fuerza. Entonces, ¿saben qué? Gedeón estaba procesando la palabra, porque aún en la circunstancia había un fiel, había un justo. Hagamos que nosotros seamos como Gedeón, que cuando el Señor mire, vea que hay un justo en la tierra procesando la palabra para llevarla a otro. Gedeón no estaba allí por gusto, porque si el tiempo me alcanza, verán que un poquito más adelante Gedeón va donde está el padre y destruye un altar. Un altar que por años había estado en la familia, y el padre lo permite y al día siguiente lo defiende. Entonces Gedeón estaba allí en el lagar, ¿saben qué? Procesando, comiendo la palabra, comiéndose el rollo para poder. Él no sabía lo que el Señor iba a hacer con él, pero ya el Espíritu Santo le estaba inquietando. Ya el Espíritu Santo lo estaba llevando a procesar la palabra, a comerse el rollo para cuando le tocara. Y allí estaba Gedeón, escondido en el lagar. Sí, estaba escondido, pero estaba procesando un trigo. No estaba durmiendo. Y cuando en el verso 12
dice el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Iglesia, que el Señor cuando nos mire nos diga: iglesia esforzada y valiente. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. El tiempo no me alcanza. Dice que Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Le voy a parafrasear. Si estoy pasando por este proceso, Señor, ¿dónde tú estás? Si estoy enfermo, me diagnosticaron un cáncer, soy cristiano, hago ayuno, hago oración, hago vigilia, ¿dónde tú estás? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no me quita la cadena que llevo? ¿Por qué no me hace libre de la enfermedad? ¿Por qué no me resuelve el problema que tengo? Eso es cotidianamente lo que nosotros como cristianos muchos hacemos: cuestionar al Señor. Pocos en medio del proceso vienen y le dicen: hágase tu voluntad. Hace mucho tiempo teníamos una hermana con un cáncer y estaba en sus días finales en el hospital. Nos pasó con Simoncito, ¿verdad? Y con Bárbara. Hombres y mujeres de Dios que hasta el último momento le dijeron: Señor, gracias, en tus manos pongo mi vida, haz con ella lo que tú quieras. Y cuando usted iba a verlo, usted iba a llevarle una palabra, y eran ellos los que te daban la palabra de aliento a ti. Lo dejaban muchas veces con la boca abierta, porque verlo y saber que ellos sabían que sus minutos estaban contados, y aún así nunca dejaron de darle gloria a Dios, nunca dejaron de decirle: Señor, heme aquí, nunca dejaron de predicar la palabra, porque eran un testimonio vivo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos hoy decirle en medio de nuestros problemas: heme aquí, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía? Hermano, el Señor nos ama. Dice que Él no pone carga sobre nuestros hombros que no podamos llevar. Y si Él nos hace pasar por un proceso, es porque antes de que nuestro tiempo termine, ese proceso tenemos que pasarlo. Y le voy a decir algo: el tiempo de nosotros no termina hasta que Dios no lo decide. Podemos estar ahí, a la puerta de la muerte, creyendo nosotros como seres humanos, mucho tiempo. Pero nuestro día final no va a llegar hasta que no se cumpla el tiempo señalado por Dios, no por los hombres. Yo recuerdo que a mi padre le dieron 6 meses de vida y duró 7 años. Y el médico decía: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, pastorcito, que a este tiempo tú estés vivo? No lo entiendo. Es que las cosas de Dios el hombre no la entiende. Dios es el Dios de lo imposible. Para Él no hay límite. Si la iglesia se pone de pie, mientras yo le voy a ir dando, porque quiero compartir esta palabra. El verso 14 dice: mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Yo te voy a mandar. Créeme a mí, que con lo que tú tienes de hombre, yo te voy a hacer gigante. Yo te estoy mandando. Ve, marcha. Si el Señor te dice ve, no lo dudes. Pero si te dice quédate quieto, no te atrevas a dar un paso. Y mirándolo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Acaso no te ha dicho el Señor que tú eres sacerdote de tu casa? ¿Acaso no te ha dicho el Señor que hay promesas para ti? ¿Acaso no te ha dicho el Señor que si cree en Él verás su gloria? ¿Acaso no te ha dicho el Señor que si clama a Él te va a responder? ¿Acaso no te ha dicho el Señor que lo busque? Que el que busca
que el que le busca le encuentra? ¿Acaso toda la promesa que hay en la Biblia no dice el Señor que es para nosotros? ¿Por qué dudamos? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Por qué queremos vernos pequeños cuando el Señor nos ve grande? Miren, quiere que le diga algo. El hombre puede verte minimizado, el hombre puede verte como que tú no sirves, el hombre puede verte porque el hombre no olvida lo que tú eras. Y aún en Cristo te sigue recordando lo que tú fuiste. Fuiste un alcohólico, fuiste un drogadicto, fuiste un mujeriego, fuiste un bandolero, delincuente. ¿Cómo tú pretendes estar en una iglesia y creerte que eres diferente? Dice que Él pagó en la cruz por nosotros. ¿Quién pagó, hermano? ¿Pagó el hombre? No, pagó el Señor. Dice que Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Por tanto, nosotros no podemos pisotear la sangre de Cristo creyéndole al hombre. No, no, hermano. Usted es importante para Dios. Cada uno de nosotros tiene una moneda dentro de sí. Búsquenla. Búsquenla. Ella tiene valor para el más grande de los grandes, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. No se hagan, no dejen que el hombre lo evalúe y lo pese. Si alguien tiene que pesarnos, ese es el Señor. Amén. Gloria a Dios, Padre de la gloria. Cuando Dios está en nuestras vidas, hermano, hay paz. Cuando Dios tiene el timón de nuestras vidas, nada puede hacer que nosotros no vayamos al fondo. Podemos estar débiles en un momento de nuestras vidas, pero si confiamos que Dios está con nosotros, de esa debilidad dice el Señor que en medio de ella Él se fortalece. Entonces entréguele su debilidad al hombre, al Señor, perdón. Entréguele su debilidad. Si su debilidad son las mujeres, hombres que estás aquí, entrégale esa área a Dios. Si su debilidad es ser gotera en el hogar, que le guste pleitear y que le guste buscar cizaña y le guste estar constantemente buscando pleitos, discordias y contienda, mujer que estás aquí, entréguele esa área al Señor. Si su debilidad es un hijo, entrégale el hijo al Señor. Si su debilidad, la que sea, hermano, entréguesela a Dios, porque Él es el único que puede hacer y cambiar nuestras vidas. Gloria a Dios. Padre, Señor, gracias, mi Rey. Gracias, Dios. Tristemente, el tiempo pasa. El verso 31, y quiero terminar con esto. Dice que respondió a todos los que estaban junto a él: contenderéis vosotros, verso 33. Dice que todos los madianitas y amalecitas y lo del oriente se juntaron a una y pasando acamparon a Jezreel. Y el verso 34 dice: entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abierecitas se reunieron con él. Y finalmente el verso 35 dice: y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarse. Esto es porque Gedeón, y se lo voy a ahí más o menos parafrasear para terminar.
Gedeón se levantó y destruyó el altar que había construido en las propiedades de su padre, de Baal y de Acera. Eran dioses de la fertilidad. Entonces, una de las cosas que hizo Gedeón, aquel hombre cobarde, una de las cosas fue romper con toda aquella idolatría, con todos los pactos que de generaciones habían venido hasta su vida. Nosotros tenemos que volvernos guerreros de nuestro pasado, cancelar maldiciones, cancelar pactos que se hicieron. Cosas, hay una prédica y se las recomiendo, El altar clama, creo que es así que se llama, ¿sí? Que es de nuestra madre. Es una prédica muy buena y habla de las cosas que suceden cuando clama el pasado nuestro, las maldiciones y todas las cosas que vienen por generaciones a nuestra vida. La historia de Gedeón nos demuestra que la fe, hermano, puede superar las dudas y el miedo. La historia de un hombre temeroso, cobarde, desconfiado, ese era Gedeón. Se convirtió en un hombre forzado y valiente. Cada uno de nosotros tiene un Gedeón. Aunque creamos que somos cobardes, no lo somos. Enfrentarnos al enemigo es una de las cosas para lo que el Señor nos habilita, para que peleemos las buenas batallas, porque en el camino que llevamos como cristianos, hermano, vamos a tener muchas batallas. Dios es quien capacita, hermano, y asegura el éxito de las tareas para las cuales hemos sido llamados. ¿Qué había en Gedeón? La voluntad de levantarse. Si en usted hay hoy voluntad de levantarse, dígale al Señor: dame fuerza, porque yo quiero levantarme como una iglesia esforzada y valiente. Dame la visión que le diste a aquellos grandes hombres y mujeres que creyeron en ti, porque yo soy uno de ellos. Lléname de tu Santo Espíritu para que no sea confundido y para que no se detenga mi paso. La iglesia tiene que estar despierta, escuchar la voz de Dios cuando habla a través de las vasijas de la casa, de los ministros, de la compañía profética. No hay nada que salve nuestras vidas más que el Señor, y su palabra nos hace cada día mejor. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Gloria a Dios. Pidámosle al Señor que nos habilite, hermanos. El sábado tenemos ayuno, donde Dios envió hoy yo lo a su convoco Hijo por la iglesia. No falte. Por amor, venga como ese Gedeón, rescatando lo dispuesto, que se perdió. ¿saben a qué? A pelear por esta tierra hermosa en la que vivimos, a pelear por esta casa bendita donde el Padre, por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros, a pelear los unos por los otros. Vengamos el sábado al ayuno para decirle al Señor: si algo hay en mí que no te agrada, quítalo. Es preferible que se nos sea arrancado una parte antes de que esa parte nos lleve al infierno, nos haga caer, nos haga perder la salvación. El sábado hay ayuno, no falte. Venga dispuesto a hacer que esta carne que nos cubre mengue y podamos sentarnos a la mesa como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Gracias, Señor. Bendito eres, mi Dios. Aleluya. La sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre.
preciosa sangre. Ahí donde está, iglesia, póngase en comunión con el Señor. Dios nos ha dicho muchas veces a través de los tiempos proféticos: marche. Eso es una palabra de orden. ¿Saben qué significa? No te detenga. No te detenga, iglesia. No te detenga, tú que eres padre de familia, que en casa dejaste situaciones con tus hijos, que tienes problemas en el trabajo, que tienes problemas en tu finanza. No te detengas. Busca de Dios. En Jesús, Busca del Señor. No te detengas, iglesia, no te detengas. Hay poder solo en Él. No En dudes. Jesús, en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él. En Jesús, en el poder de su sangre. Vuélvete un guerrero de tu familia. Declaro el poder. Tu vida. La sangre. Vuélvete un guerrero de lo tuyo. Vuélvete un guerrero de tu Soy necesidad. sano, soy limpio, soy libre. Tu vida. Por Ponte a la su brecha por tu hermano. preciosa sangre. Ponte a la brecha, ponte delante del Señor y dile aquí. La sangre. Todos nos levantamos. No seremos un grupo de intercesión. Soy libre. Seremos una iglesia que intercede. Dejemos de ser un grupo. Seamos una familia. Dejemos de ser Soy solitarios. sano, soy limpio, soy libre por su preciosa Unamos nuestras manos con el hermano. Que el problema del hermano sea nuestro. En Jesús, en el poder Padre, de su sangre. Pon de ti en nosotros, Señor. Hay poder solo en Él. En Jesús, Pon tu corazón, mi en Dios el amado. poder de su sangre. Hay poder solo en Él. En Jesús. Levantémonos, el poder hermanos. de su sangre. Levantémonos como guerreros. Hay poder solo en Él. En Jesús. Levantémonos como guerreros. Levantémonos como guerreros. Levantémonos como guerreros. Declaro el poder. Quizá ese sea el lenguaje De Cristo. que hoy yo puedo Soy ministrarte. sano, soy limpio, soy libre. Pero sencillamente Por su levántase en su hogar. sangre. Declaro el poder. Padre de familia. La sangre. Levántese por su hijo. Levántese por su casa. Soy limpio, soy Somos libre. sacerdotes. Por su preciosa Somos reyes. sangre. Tenemos autoridad. El poder. La sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Hay Gracias, poder Señor. Solo en Él, en Jesús. Creo Padre, en el nombre de poder Jesús. de su sangre. Te rogamos, Dios. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. No calle, iglesia, no calle su voz. En Jesús. Adore al Señor. Adórele, adórele, adórele. Hoy estamos aquí para adorarle. En Jesús. Levanta sus manos a los cielos y hágale señal al Señor. Dígale: yo te amo, papito. Yo te necesito. Levante su voz a los cielos. Que se escuche su voz. La sangre de Padre Dios Todopoderoso, que no calle nuestra boca, papá. Soy libre, Que nunca, Dios, el enemigo pueda callar nuestra boca, mi Rey. Donde quiera que haya un hijo tuyo, Señor, en esta hora, declaramos la sangre de Cristo. Gloria a Dios.
Dios amado, donde quiera que estén tus hijos, donde quiera que haya una necesidad, Dios, envío, Dios amado, la palabra. Ay, Dios amado, donde están tus hijos, Padre. Soy sano, soy ahora, mi limpio, Dios soy amado, libre por su preciosa tocar su corazón, sangre. A traerle Declaro el convencimiento, poder, a traerle, Dios amado, la sangre de Cristo. trae un despertar a tu Soy iglesia, sano, mi Dios. soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Gracias, Señor. Bendito eres, Dios. Aleluya. Gloria sea al Señor. Padre, que tu rostro resplandezca sobre tu iglesia, mi Dios. Ten misericordia de tu pueblo, papá. Que donde quiera que vayamos, Señor, tu mano poderosa nos guarde y nos cuide. Líbranos de accidente y de incidente, Señor, de regreso a casa. Hoy tu casa, hoy tu casa, hoy tus hijos, hoy tu pueblo, Señor, te dan gracias, mi Rey. Gracias, Dios. Gracias, papá. Cancelamos, Dios amado, todo espíritu contrario al tuyo. Atamos y reprendemos todo espíritu de contraataque, de contragolpe y de venganza. Te rogamos, mi Dios, que tu mano poderosa, Señor, esté sobre nosotros. Destruyendo, Dios amado, toda fortaleza mental. Destruyendo todo, Dios mío, aquello que se ha alojado en nuestros corazones. Todo pensamiento, Dios mío, que no venga de ti. Te pedimos, Señor, que tú estés guiando nuestros pasos, Señor. Padre, háblanos, direcciónanos, Señor, para no cometer errores, para no fallarte. Te pedimos, Señor, que si algo hay en nosotros todavía, Dios mío, que no te agrada, quítalo, mi Dios. Y pon en nosotros un corazón como el tuyo, mi Rey, para nunca, Dios, apartarnos de tu presencia. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu iglesia, por tu pueblo, por tus hijos, Señor. Aleluya.